Cordial saludo. En esta ocasión vamos a revisar algunos conceptos del efecto Doppler. Para ello es necesario recordar las pautas estudiadas anteriormente sobre el movimiento relativo. El efecto Doppler es un cambio en la frecuencia que percibe un observador cuando una fuente sonora está en movimiento. En este caso observamos que la ambulancia se desplaza hacia la derecha. Esta persona percibe un tono agudo porque los frentes de onda están cercanos entre sí. Y si los frentes de onda son cercanos, significa que la longitud de onda es pequeña. Y si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia es más grande. Por lo tanto, el tono que percibe es agudo. De otra parte, cuando la ambulancia se aleja de este otro observador, los frentes de onda están separados entre sí, hay más distancia y por tanto la longitud de onda es más grande. Y eso hace que la frecuencia sea más pequeña, por tanto él va a percibir un tono grave. El efecto Doppler se percibe fácilmente cuando estamos al lado de una carretera y los vehículos pasan. Podemos percibir un tono agudo cuando se acerca y un tono grave cuando se aleja. Vamos a estudiar los diferentes casos. La fórmula general del efecto Doppler me dice que la frecuencia que percibe el observador es igual a la frecuencia de la fuente, todo esto en Hertz, por la velocidad del sonido más o menos la velocidad que tiene el observador, si está en movimiento, y sobre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente sonora. Vamos a considerar que las velocidades también son constantes y que la velocidad del observador y la velocidad de la fuente sonora son muy pequeñas en comparación con la velocidad del sonido. En el primer caso, tanto el observador como la fuente se acercan. Entonces, el sonido se acerca al observador y el observador se acerca al sonido. Entonces, direcciones opuestas se suman. Y en el caso de la velocidad del sonido, como va hacia el observador y la fuente va detrás del sonido, porque el sonido es más rápido que la fuente, van en la misma dirección, entonces como la velocidad de la fuente es menor y va persiguiendo, entonces el signo es menos. En el caso 2, el observador y la fuente se alejan. Entonces, como la velocidad del sonido, en este caso, persigue al observador porque se va alejando, entonces el signo es menos. Y en el caso de la velocidad del sonido, como el sonido se dirige al observador, pero la fuente se está alejando del observador, entonces direcciones opuestas se suman. En el caso 3, vamos a suponer que la fuente sonora está quieta, es decir, por ejemplo, una sirena, un automóvil con sirena que está estacionado. Entonces, si la velocidad de la fuente obviamente desaparece, es cero, y el observador, como se acerca al sonido, entonces direcciones opuestas se suman. El caso 4 es cuando la fuente sonora sigue en reposo, pero ahora el observador se aleja. Entonces, como el sonido persigue al observador, pero el sonido es mucho más rápido, entonces se restan. Van en la misma dirección. Por eso el signo menos. Y el caso 5, tenemos ahora el observador en reposo y la fuente sonora se acerca. Es el caso cuando estamos a un lado de la vía y un automóvil con sirena se acerca.
Entonces la velocidad del observador se considera 0, desaparece de la fórmula, y como la velocidad del sonido es más rápida y va en la misma dirección que la velocidad de la fuente, entonces es el signo menos. No olviden que cuando las velocidades coinciden, la dirección de las velocidades coinciden, es un arresto. Y el último caso ocurre cuando el observador está en reposo y la fuente sonora se aleja. Nuevamente la velocidad del observador se considera 0, y cuando la velocidad del sonido va en dirección opuesta que la velocidad de la fuente, que es la que se está moviendo, entonces se suma. Esos serían los 6 casos. Eso es todo. Gracias.